el tema. Después de esta larga introducción, pero véngase, estuvo bien padre lo del evento. La verdad es que yo me fui bien contento porque aparte vinieron muchas visitas, no solamente de los niños, ¿verdad?, de nuestros hermanos, sino también de aquí de la colonia. Estaba lleno de niños, la pasaron bonito, las actividades que les pusimos, las dinámicas, de todo. No quiero pasar por alto a ninguno, así es de que, pero todo lo que se hizo aquí, ¿verdad?, la comida, las dinámicas, los que dirigieron, estuvo bien, bien padre. Así es de que se la perdió el que no vino, y el que vino pues se gozó. No tengo ya apuntador, pero le agradezco a nuestro hermano que el día de hoy nos apoyó en hacer las diapositivas. Vamos a hablar acerca de los silencios de Dios. Amén. Vamos a hablar acerca de este tema. Y les decía porque en algo tiene que ver lo que estaba platicando nuestro hermano, y por eso le dije: hermano, compártenos. Bueno, él me pedía que si podía dar testimonio del sueño que había tenido, donde veía, ¿verdad?, a su padre, y hacía una reprensión primeramente a la familia. Decía: hermano, pero yo creo que esto tiene que ver también con la iglesia de hoy, y si tiene que ver con misión, visión, pues también, porque a fin de cuentas el Señor nos está hablando a todos y cada uno de nosotros que necesitamos despertar, que necesitamos tener intimidad con Él. Y él me decía: estuve orando y me levanté hablando en lenguas, y el Señor me tocó con su Espíritu Santo. Y usted lo veía ahorita, ¿verdad?, que sí, que estaba hablando en lengua nuestro hermano. Y yo le decía: fíjate que hace 2 semanas me pasó de la misma manera. Estaba orando y veía una lucha aquí en la iglesia, una lucha espiritual, y Dios nos tocó con su Espíritu Santo, y pudimos experimentar, ¿verdad?, su presencia estando en cama. ¿Cuántos han recibido la presencia de Dios estando dormidos? Que tienen un sueño y se levantan, ¿verdad?, en este don bíblico que está en Hechos capítulo 1 y capítulo 2 de las lenguas, y en todo el libro de Hechos. Pero bien, bien padre, hermanos. Salmos 83:1, y vamos a platicar acerca de los silencios de Dios. Y yo sé que va a tocar su vida. La semana antepasada di un tema y les dije: hay una segunda parte que es esta, sí, hablando, ¿verdad? Ese tema se llamó Cállate. ¿Quién se acuerda? Oye, Grecia, ¿fue tu cumpleaños? ¿Sí fue tu cumpleaños? Ay, felicidades, suéltate, cantamos las mañanitas. Es que no sabía, y luego no tengo tu número. Tú estás como un hermano aquí que se llama Samuel, que tengo su número como Samuel 1, Samuel 2, Samuel nuevo, Samuel 3. Este es el bueno. Ya le digo: no, ya no sé ni cuál es tu número. Así estás, Grecia. Ya no sé ni cuál es el número de Grecia, ni el Facebook tampoco, pero sí vi que era tu cumpleaños. Y bueno, muchas felicidades a Grecia. Salmos 83:1 dice: oh Dios, no guarda, pónmelo, mano. Oh Dios, sí, atrás, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan la cabeza. Wow, qué tremendo este tema. Vamos a orar. Padre del cielo, estamos delante de tu presencia, dándote gracias por tu amor y tu misericordia que es nueva cada mañana. Te adoramos con todo nuestro corazón, Señor. Tú mereces la gloria, la alabanza, la adoración, la exaltación. Es tuya, Jesús, es tuya, Señor. Tú eres Rey sobre todas las cosas, eres Dios sobre todas las cosas. La gloria es del Rey. Señor, en este momento te pido que hables a través de mí y no a pesar de mí, Señor. Que toque los corazones, no, Señor, toques, Espíritu Santo, los corazones de cada uno de nuestros hermanos que están aquí, Señor. Que no sea a pesar de ellos, Señor. Tócalos, porque ellos están dispuestos a escuchar tu voz en este día, en el poderoso nombre de Jesús. Estamos dispuestos, Señor. Habla, que tu pueblo oye, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Y el que tiene oídos para oír, dice Apocalipsis 3:13, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, porque todos tenemos oídos para oír lo que hay, ¿verdad?, todo lo que hay alrededor, pero para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias se necesita, hermanos, del Espíritu Santo, y estar con un corazón dispuesto, porque todos, ¿verdad?, digamos en esta otra frase, oímos pero pocos escuchamos. Escuchemos la voz de Dios. Y hace unas semanas platicábamos precisamente acerca del ruido, cómo el ruido que hay alrededor no nos permite escuchar la voz de Dios. El pecado, ¿verdad?, el internet, las redes sociales, las plataformas de televisión nos evitan escuchar la voz de Dios, hermanos. El pecado, las situaciones, los problemas también nos evitan escuchar la voz de Dios, pero Dios todos los días está hablando. Sin embargo, hay momentos, aunque todo lo se está hablando, hay momentos de los silencios de Dios. Y usted seguramente, ya me ando tropezando, usted seguramente ha sentido los silencios de Dios.
Inclusive los silencios son perceptibles. La vez pasada platicábamos cómo la música quiere decir, o digamos en el término es el bien combinar sonidos y silencios. Y veíamos que el silencio es parte de la música. Sí, el silencio también es parte de la música. No solamente son sonidos, sino que son silencios combinados en el tiempo. Y nosotros tenemos que aprender a guardar silencio, y para nosotros es bueno. Pero hermanos, el silencio de Dios, ahí sí es algo que puede ser complicado. Dios siempre ha querido comunicarse con el ser humano, siempre. Lo ha hecho y no solo se ha comunicado con las personas aparentemente buenas, se ha comunicado con todo tipo de personas, desde los más humildes hasta los más ricos, desde los más simples hasta los más sabios, desde siervos hasta esclavos, ¿verdad? Hasta reyes, desde sacerdotes hasta laicos, desde el más justo, inclusive hasta los más pecadores. Dios les ha hablado inclusive hasta los más pecadores. Dios se ha dirigido a todos, porque Dios, hermanos, les da una oportunidad a todos, tanto a los buenos como a los malos. Si Dios quiere comunicarse con el hombre, pero como vamos a ver más adelante en Job, dice que el hombre no entiende, dice así en el texto. Algunos hombres han sido atentos al llamado de Dios, otros lo han ignorado. Es entonces cuando Dios en muchas ocasiones guarda silencio. Hace unos años estaba yo en la Escuela Estatal de Música, y permítame platicarlo, cuando Dios empezó a hacer cosas bien interesantes a través de mi vida. Y Dios transformó de una manera muy fuerte cuando estábamos estudiando la licenciatura en educación musical. Y en la escuela de música, para los que han ido, han visto, tiene cubículos pequeños con pianos. Sí, cubículos tal vez de 1,5 metros por 2, y ahí nada más se mete una persona y puede estar la persona y el maestro. Y cuando Dios estaba trabajando muy fuerte con un servidor, el Señor me decía, o yo sentía de parte de Dios, ¿verdad? Que Él me decía que hablara con las personas, y empezaba a hablar con las personas, y Dios iba guiando lo que las personas tenían necesidad, de tal manera que llegaba con una persona y le empezaba a hablar de la necesidad. Dios me decía por dónde ir, y empezaba a platicar con las personas. Y esos cubículos, hermanos, si esos cubículos hablaran, dirían muchas cosas feas, pero también muchas cosas bonitas seguramente, como esos momentos en los que las personas lloraban, ¿verdad? Cuando estaban ensayando piano, y como que Dios me movía y decía, ábrele la puerta, y ya abría la puerta y me sentaba y le empezaba a preguntar qué estás tocando, y empezaba Dios a obrar. Y cuando acordábamos, hermanos, terminábamos llorando y orando yo por la persona ahí en esos cubículos de 1,5 metros por 2 metros. Ahí terminábamos llorando y orando por aquella persona. Dios me decía y yo hacía, ¿sí? Dios me hablaba y yo iba y comunicaba. Pero hermanos, de pronto, ¿verdad? El trabajo y los quehaceres me empezaba a decir, bueno, ahorita paso, Señor. Cuando el Señor me hacía sentir que pasara con una persona, yo dejaba de hacerlo porque tenía algo aparentemente más importante que hacer. ¿Qué cree que sucedió? Dios me dejó de hablar, ¿sí? Y no en todos los casos es igual, porque cuando Jonás se detuvo de no hablarle, ¿verdad?, al pueblo de Nínive, el Señor lo llevó a un proceso, y también tiene que ver con lo que vamos a platicar el día de hoy. Pero Dios me dejó en ese momento de decir lo que tenía que decir. Por eso que es importante que el hermano tuvo un sueño y dijo, hermano, yo quiero decirlo. ¿Por qué? Porque el Señor tiene algo que decirle a alguien en este día, primeramente a toda la iglesia, pero el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, porque alguien va a escuchar, alguien va a oír, alguien va a decir, esa palabra es para mí. Por eso que es importante que cuando estemos aquí en los temas estemos atentos, porque Dios le quiere hablar a su vida. ¿Se acuerda que platicábamos de eso? Que hay personas que tienen ruido, que aún en los servicios, porque veíamos el texto de calle delante de él toda la tierra, hermanos, cuántas personas están a veces aquí escuchando los temas, pero están en el celular viendo YouTube, viendo Facebook, ¿verdad? Viendo otras cosas, menos atentos a la palabra de Dios. Sucede, claro que sucede, ¿sí? Eso es lo que me pasó. Dejé de escuchar la voz de Dios y dejé, hermanos, y lo lamenté durante mucho tiempo, ¿sí? Porque después quería escuchar la voz, yo lo quería decirle, y sí, le hablaba a la gente, pero hermanos, ahora era distinto, ¿sí? En esos tiempos el Señor me decía concretamente lo que tenía que decir. Ok. Una de las cosas que en lo personal, hermanos, tengo más miedo, o alguna de las cosas que en lo personal yo les he comentado que tengo más miedo, una es
no hacer la voluntad de Dios. Esa es una de las cosas que les tengo más temor. Ayer de hecho platicaba con mi esposo otro de los temores, pero luego se lo platico. Pero una de las cosas que le tengo más temor, hermanos, es a no hacer la voluntad de Dios. Porque sé que si no hago la voluntad de Dios, lo que yo haga, hermanos, me va a ir mal. Cuando nosotros hacemos nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios, cuando usted quiere, ¿verdad?, hacer algo que está fuera del orden de Dios, de la voluntad de Dios, a usted le va a ir mal. Tal vez le pueda ir bien por un tiempo, pero después le va a ir mal. Y es algo, hermanos, que yo tengo temor. Pero otra de las cosas que yo le tengo temor en mi vida es a los silencios de Dios. Es algo que yo le he tenido temor, ¿sí? Que Dios deje de hablarme, que Dios deje de decirme qué, por qué, para qué y a dónde. Y me da mucha tristeza, pero yo sé que hay gente que Dios le ha dejado de hablar, o que le sigue hablando, pero ha hecho su oído sordo. Pero vamos, porque una cosa es que Dios nos hable y nosotros hagamos oídos sordos, porque en ocasiones, discúlpenme la palabra, pero somos socarrones. Así como los niños son socarrones, ¿verdad? Tercos, testarudos. Así somos nosotros muchas veces, hermanos. Dios nos habla y somos socarrones, tercos y testarudos. ¿Cuántos dicen amén? Ah, sí, ¿verdad que sí? Porque sí lo somos. La verdad, yo lo he sido. O sea, no es como que me excluya de esto. He caído en ese error, ¿sí? Pero Dios nos habla. Sin embargo, si hay momentos de los silencios de Dios, y vamos a platicar qué ondas con esto. Dios siempre ha hablado con el hombre, sin embargo en varios momentos también ha guardado silencio. Y vamos a ver un poquito de la historia bíblica. Dios hablando y Dios callando. Número uno, fíjese, Dios le habla a Adán en el huerto y a Eva. ¿Se acuerda? Con el primer hombre en la tierra, el Señor hablaba, ¿verdad?, con el ser humano. Tenía una relación personal con él, ¿sí? Hablaban, ¿verdad? Tenían comunicación ellos, charlaban en el huerto. Él podía escuchar la voz de Dios y Dios escuchaba a Adán. Y sabía Adán que Dios le escuchaba. Eso es bien bonito, cuando tú sabes que Dios te escucha, ¿sí? Porque ¿cuántos de nosotros oramos? Todos oramos, o la mayoría, o alguna vez hemos orado, pero no todos tenemos la certeza de que Dios nos escucha, aunque sí lo haga. Ojo con esto. No todos tenemos la certeza de que Dios nos escucha, aunque sí lo haga. O sea, Dios nos escucha, pero no todos creemos que Dios nos está escuchando, por falta de fe o por lo que usted quiera. Él nos escucha porque Él es omnipresente. Él está en donde sea y es omnisapiente u omnisciente, es decir, lo sabe todo. Sin embargo, nuestra falta de fe nos hace pensar que Dios no nos escucha, ¿sí? Y ahí está el Señor, y hablaba con Adán. Sin embargo, algo cuarteó la comunicación entre Dios y Abraham. ¿Qué fue? Perdón, y Adán. ¿Qué fue? El pecado. El pecado viene a romper la comunicación entre Dios y Adán, ¿sí? Viene a romper. Es lo que hace el enemigo. Lo que el diablo hace, hermanos, es, aparte de matar, hurtar y destruir, como dice San Juan, viene a cortarnos la comunicación con Dios. Es el tercero en discordia. Como en una relación de matrimonio, ¿sí? Cuando hay un tercero en discordia, y no siempre es una mujer, ¿verdad?, o un hombre en el sentido digamos, de infidelidad, sino a veces inclusive puede ser un amigo de nosotros. Un amigo te puede decir a ti como hombre: no escuches a tu mujer, está loca, ¿sí? Y lo mismo puede suceder. Una amiga le puede decir a su mujer: no escuches a ese viejo testarudo, está loco. ¿Se fijan? No siempre tiene que ver con la infidelidad. Lo mismo Satanás se mete en la relación del hombre y cuártala. El que Satanás se haya metido en la relación cuando el Señor le dice: de todo puedes comer, pero menos del fruto del bien y del mal, de ese no puedes comer, ¿sí? Satanás cuestiona la autoridad de Dios y le dice: con que Dios ha dicho. No, hombre, mira, verdaderamente que si tú comes de este fruto, tú serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Se fija? Cuestiona la autoridad de Dios y cuestiona el designio de Dios. ¿Y qué es lo que hace? Rompe la comunicación. Porque cuando tú tienes una buena comunicación con tu esposa, con tu pareja, con tu amigo, y alguien viene a cuestionar lo que tu pareja te dijo, lo que tu pareja te dice, viene a cuartear la comunicación, porque viene a crear ¿qué? Desconfianza. Y la comunicación es cuarteada, es lastimada. Y la confianza, hermanos, en una relación es
de lo más importante como la comunicación. ¿Sí? Dios hablaba en el huerto con Adán, tenía una relación personal, y fuera del huerto comienza a hacerlo, fíjese, ¿con quién? Con Caín. O sea, dudo que haya hablado también con Abel. El hijo de Adán y Eva fue Caín y Abel. Pero en la Biblia, con quien dice la Biblia que tiene una comunicación Dios, es con quién. ¿Por qué ha decaído tu semblante? Le dice, ¿se acuerda? O sea, Dios habla con Caín, con un corazón que está ya endurecido, que agarra coraje con su hermano porque Dios acepta la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Y Dios con quien se dirige es con Caín. Es decir, le está diciendo aguas. El Señor siempre antes de pecar nos avisa: ten cuidado. ¿Sabes cómo te habla a ti antes de que tú puedas pecar? ¿Cómo te habla Dios? Primeramente, cuando estás a punto de hacer algo malo, a través de tu espíritu humano, que es la conciencia. Pero hay personas que están tan acostumbrados a hacer el mal, a mentir tanto, a caer en el pecado tan constantemente, que callan la conciencia. Que hace un tiempo dimos un tema acerca del corazón endurecido o entenebrecido, cuando ya te vale, ¿sí? Callas tu conciencia. ¿Y qué fue lo que pasa con Caín? ¿Verdad? Él acalla la voz de Dios. Y entonces, ¿verdad? Dios empieza, después de Caín, cuando mata a su hermano y se va y lo maldice, viene de la descendencia de Set Enos. Y dice la Biblia, porque la Biblia no habla de que Set hubiese tenido una comunicación con Dios, ni tampoco lo menciona de Abel. Sin embargo, sí lo menciona de Enos. Génesis 4:26 dice: Set tuvo un hijo al que llamó Enos. En ese tiempo la gente comenzó a invocar al Señor. Ahí fue cuando comienzan a invocar a Dios. Qué interesante es esto. ¿Se fija? Y después, al tiempo, viene Enoc. Enoc fue la sexta generación después de Set, hermano de Caín. La Biblia dice que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. O sea, de pronto, en el inter de esto, hermanos, habían silencios en la vida del hombre. Es decir, Dios no se dirigía a las personas salvo en algunos momentos, ¿sí? Después viene Noé, ¿verdad? Enoc fue bisabuelo. Se me reajustó aquí las diapositivas, ¿cómo se dice? Me acomodo, no me he fijado hasta ahorita. Pero bueno, el principio está ahí. Enoc fue la sexta generación después de Set, hermano de Caín. La Biblia dice que Enoc caminó ¿con quién? Con Dios. ¿Se fija? Pero se fija cómo hay momentos en los que no dice que Dios haya hablado. No quiere decir que no lo haya hecho, pero no lo menciona. Después viene Noé. Y Noé, dice, Enoc fue bisabuelo de Noé. Es decir, 2 generaciones pasaron de Enoc a Noé, siendo Noé la tercera generación. Dios, hermanos, pareciese que en algunos momentos la humanidad estaba tan perdida, hermanos, que el Señor no hablaba hasta que llega Noé y el Señor le anuncia, ¿sí?, que iba a haber un diluvio, ¿sí? Y después pasan algunas generaciones y Dios vuelve a hablar hasta la vida de Abraham. Y ya con Abraham, Dios habla a Abraham, Isaac y Jacob. Después de Abraham, Isaac y Jacob, el Señor hace un silencio de 400 años. Hasta que llega ¿quién? Moisés. Y Dios vuelve a hablar al pueblo. Fíjese, 400 años. Y cuando nosotros vemos la Biblia, leemos así tan rapidito que decimos, hay una hojita de un lado a otro. Pero hermanos, 400 años, digamos, ¿cuánto tenemos nosotros de independencia? Si hablamos de Don Miguel Hidalgo, ¿verdad? Cerca de 200 y cacho años, ¿sí? Hernán Cortés hace 500 y cacho años. ¿Se fija? ¿Sí? Entonces estamos hablando de 400 años de silencios de Dios en la humanidad. Dios no habló con el hombre hasta que llega Moisés y Dios se le manifiesta, y no solo eso, sino que le da su nombre. Qué hermoso. Le habla a Moisés, luego le habla a Josué. Dios le da las leyes, Dios le habla de una manera poderosa a través de Moisés. Luego viene Josué, que los lleva a tomar las tierras prometidas. Y de vuelta vuelve un tiempo, digamos, de silencios intermitentes,
Algunos jueces empiezan, porque no tenían reyes, acuérdense, era una nación de más de 2 millones de personas. Y vienen los jueces, es decir, personas que juzgaban a Israel, porque los hombres se iban a adorar a otros dioses. Y luego, ¿verdad? El pueblo sufría tanto que le clamaba a Dios, y Dios hablaba una vez más y mandaba a un juez, a una persona que los iba a liberar, un caudillo pues. Y peleaban, y Dios hablaba a la vida de ese juez por algún tiempo, y después el pueblo volvía a pecar con sus dioses, volvía a hacer su voluntad, y entonces volvía a haber silencio de parte de Dios. Dios no hablaba, y cuando Dios no habla, hermanos, suceden cosas trágicas. Yo muchas veces le digo al Señor: Señor, háblanos, aunque nos regañes, pero háblanos. Tal vez si usted se ha enojado alguna vez con su esposa, dice: híjole, aunque me diga de cosas, pero prefiero que me hable a que se quede callada. ¿Cuántos le tienen miedo al silencio de su esposa? Amén. Y a veces hasta se aprovechan. Pero también hay hombres que hacen eso. No es de Dios. ¿Sí? Los silencios ¿verdad? Alternados de Dios. Después viene Samuel. La Biblia dice que en el tiempo de los jueces cada uno hacía lo que bien le parecía. No hacían la voluntad de Dios y andaban en pos de sus dioses. Así andaba el pueblo de Israel. Pero entonces llega Samuel, uno de los profetas chonchos, ¿verdad? El sacerdote Elí, que era un sacerdote que conocía la voz de Dios, pero sus hijos empezaron a pervertir el ministerio y se metían con las mujeres. Desde aquel tiempo ya existía, en serio, también los sacerdotes, ¿verdad? El sacerdocio que se aprovechaba de su sacerdocio y abusaba de la congregación, y se metían con las mujeres del pueblo y les robaban al pueblo. Desde aquel tiempo no era agradable a Dios. Y entonces el Señor trae juicio, y entonces son, ¿verdad?, eliminados del sacerdocio. Y entonces viene Samuel. Y Samuel, ahí empieza otro proceso, y empieza el tiempo de los profetas, el tiempo de los videntes. Y ya, ¿verdad?, de Samuel viene David, y Dios vuelve a empezar a hablar de vuelta al pueblo. Empieza a hablar a través de Samuel, luego habla a la vida de David el rey. Bueno, primero Saúl, y luego habla a David, y ya a David le hablaba directamente como rey. ¿Sí? De ahí vienen los profetas mayores: Isaías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, todos los profetas que usted encuentra de la Biblia de en medio para adelante, para que me entienda, ¿verdad? Y algunos de atrás como Nehemías, ¿verdad? Esdras, ¿verdad? Esdras y Nehemías, que están atrás de Salmos. Ahí los puede encontrar usted. Y después de esto, el último profeta que aparece es Malaquías. Malaquías, hermanos, es el último profeta que da palabra al pueblo de Israel. Y después de Malaquías viene otro silencio de ¿cuánto tiempo? A ver, los que ya terminaron discipulado. 400 años. 400 años de silencio después de Malaquías. De hecho, en la historia bíblica ese 400 se aparece en varios momentos, como en el tiempo de Moisés, inclusive antes. También los 2000 años. Cada 2000 años sucede algo interesante. 2000 años Noé, 2000 años Cristo, y 2000 años el recogimiento, la venida de Jesús. Por ahí estamos esperando. Pero Malaquías, hermanos, es el último profeta que habla, y viene 400 años de silencio para el pueblo. Interesante es esto. Pero ¿qué quiere decir a los silencios? ¿Por qué Dios guarda silencio? Y vamos a ver circunstancias que rompen la comunicación con Dios. ¿Por qué Dios guarda silencio? ¿Qué es lo que logra que Dios guarde silencio? Número uno, que tú hables. Y la vez pasada platicábamos algo al respecto, por eso no me voy a adentrar a ello, pero lo voy a retomar por encima. ¿Sí? Para una buena comunicación se necesita del transmisor y receptor, y platicábamos de lo que quería decir. Es decir, que que se necesita una persona que escuche y otro que hable, o uno que hable y otro que escuche. Si las dos personas hablan, entonces hay un problema de comunicación aún en la relación de pareja. Pero te voy a decir algo: cuando nosotros hablamos, cuando nosotros oramos, está bien que usted ore a Dios, pero cuando usted no deja que Dios hable a su vida, usted rompe con la comunicación que Dios quiere hacer con usted. ¿Sí? No es del todo malo que nosotros hablemos con Dios, pero no dejar que Dios se hable a nuestras vidas, hermanos. Imagínese que usted en su relación de noviazgo, de matrimonio o de amistad solamente hablara a usted y su pareja no le dijera nada. ¿Sería sano? No sería sano.
Dios está hablando todos los días a nosotros, pero muchas veces nosotros no escuchamos, no lo hacemos. A veces cuando nosotros estamos orando a Dios, en lugar de decirle: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres a través de esta situación?, nos la pasamos quejando delante de Dios por las cosas buenas o las cosas malas que nos pasan, y no dejamos que Dios hable a nuestras vidas. Hay veces en las que Dios quiere hablar a través de la predicación y no estamos atentos a lo que Dios está hablando en nuestras vidas. ¿Sabe qué es lo que estamos haciendo? Estamos rompiendo la comunicación de Dios con nosotros. Cuando tú no lees la Biblia, estás rompiendo la comunicación de Dios contigo. Solamente tú hablas y pides como el asadón, pero no dejas que Dios hable a tu vida. Nosotros tenemos que dejar que Dios hable a nosotros a través de la predicación, a través de la oración, a través de la adoración, a través de su palabra. Y ahorita vamos para allá. Número 2, el pecado. Fíjese lo que dice Amós 5:21. ¿Por qué Dios guarda silencio? Número 1, porque tú hablas de más. Pero número 2, por el pecado. Amós 5:21 dice: aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quitad de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Ok. ¿Se fija? Hay gente que toma este texto para decir que en la iglesia no debe de haber música, pero esto no tiene que ver con eso. El Señor está reprendiendo al pueblo de Israel porque no le agradaban sus sacrificios, porque lo que ofrecían, hermanos, no era agradable delante de Dios. Esto es bien importante. La Biblia dice que levantemos nuestras manos que sean santas, sin ira ni contienda. Dice que amemos y respetemos a nuestras esposas para que nuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Se fija? ¿Qué gano yo si vengo aquí a adorar a Dios, pero mi vida es una vida de pecado afuera? ¿Puedo sentir bonita la adoración? De seguro que sí, pero tu ofrenda no es agradable delante de Dios. ¿Qué ganas tú, verdad? Si aquí santificas a Dios, pero en tu trabajo maldices a tu hermano. Si en tus estados, en tu Facebook, en tu WhatsApp hablas cosas que desagraden a Dios, lo que tú vienes a ofrecer aquí delante del Señor no es agradable ni acepto. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofrecieren vuestros holocaustos y sus ofrendas, no las recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de sus animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. ¿Sabes qué es lo que hace el Señor? Escucha, guarda silencio. Hay gente que viene a la iglesia y dice: ¿por qué no siento la presencia de Dios? Pregúntate cómo está tu corazón. El pecado, hermano, hace que dejes de sentir y escuchar la voz de Dios. Y no solo eso, sino que el Señor guarda silencio y te deja ser. Te deja ser, porque lo que tú quieres no es agradar a Dios. ¿Qué es lo que hace el pecado? Hace que nosotros cerremos nuestros oídos. Este también es un pecado, la soberbia. Sin embargo, bueno, vamos a ponerlo, Zacarías 7:11. Allá está ahí. Pero no quisieron escuchar el pueblo, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír. Fíjese, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto, y aquí este por tanto implica un juicio de Dios, porque ahorita vamos a ver también acerca del juicio de Dios. Gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo ¿qué? No escuché, dice Jehová de los ejércitos. Ahorita vamos a ver, digamos, cómo el Señor guarda silencio ante nuestras súplicas.
¿Cuántas veces yo me he topado con gente que dice: ¿dónde estaba Dios cuando pasó esto? ¿Dónde estaba Dios cuando? Y yo me da ganas de preguntarle: ¿y dónde estabas tú cuando Dios te estaba hablando para que vinieras a su camino? Porque muchas veces, hermanos, nos quejamos de Dios por las injusticias que nos suceden a nosotros, pero no sabemos reconocer que nosotros, hermanos, nos hemos alejado primero de Dios. Nos quejamos delante de Dios por los procesos, por las enfermedades, por las muertes, por las pérdidas, pero ¿en qué momento nosotros reconocemos que fuimos quienes nos alejamos de Él? En el proceso siguiente, hermano, porfa. Cuando Dios guarda silencio, pues tiene que ver con el proceso. El Señor guarda silencio en los procesos de nosotros. Lamentaciones 3, a mí me encanta Lamentaciones 3, es uno de mis textos favoritos, porque me han ayudado en procesos muy importantes en mi vida. Jeremías fue golpeado, fue maltratado por predicar la palabra de Dios. Fíjese, él fue por predicar la palabra de Dios. Dice la Biblia que lo golpearon, lo azotaron, lo desnudaron y lo dejaron allá en una de las puertas de Jerusalén. Y Jeremías empieza a quejarse delante de Dios y dice: me sedujiste, oh Jehová. Dice por ahí en Jeremías 20, si gusta buscarlo, creo que es 27. Dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Mientras tanto yo doy voces y grito: violencia, destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio todo el día. O sea, él predicaba la verdad y por predicar la verdad lo golpeaban. Y entonces, molesto, Jeremías dice: y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Jeremías se queja delante de Dios y dice: no me acordaré más de él. Qué fuerte esto. Un profeta de Dios diciendo: no voy a volver a hablar de Cristo. Bueno, de Dios, en este caso él todavía no tenía la revelación del Cristo. Pero dice: ni me acordaré más, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Pero dentro de mí había un fuego ardiente. Traté de sufrirlo y no pude. Pero cuando estoy leyendo esta parte de Jeremías, lo hilo con Lamentaciones 3 y me llama mucho la atención, porque me ha ayudado en procesos bien complicados en mi vida. Cuando usted sienta un proceso, probablemente se identifique con Jeremías. Y entre todo lo que está diciendo Jeremías, bueno, voy a buscarlo, aunque ahí nada más puse un texto. Déjeme lo busque para que diga, porque a lo mejor algunos dirán: no, pastor, pues es que nada más nos presumes Lamentaciones 3, pero pues a ver, léelo, pues ahí va. Lamentaciones, te lo voy a leer hasta el 8. Yo soy el hombre, dice, que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel quebrantó mis huesos. Edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos en mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, ¿qué dice? Cerró los oídos. ¿A qué? A mi oración. Fíjese qué fuerte esto. Y si le sigue leyendo: cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Fue para mí como un oso que acecha, como un león escondido. Torció mis caminos y me despedazó. Me dejó desolado. Entesó su arco y me puso como un blanco para la saeta. Qué fuerte eso, ¿verdad? O sea, Jeremías sentía como que Dios estaba jugando con él, como que le decía: a ver, ponte allá, ahora sí, ahí te va un arco. Así él sentía que Dios jugaba con él. Dice: fue para mí como un oso que me despedaza, como un león que arranca, ¿verdad? Digamos así, como parafraseando, mis huesos. Jeremías. Es que es Lamentaciones 3. Sí, Lamentaciones 3:8, así dice. 20, no es me sedujiste, sí. ¿En qué me equivoqué? Es que dije que Lamentaciones 3:8 de este texto. El que leí hace ratito fue Jeremías 27. Y empieza es que estoy diciendo que Jeremías se queja en este texto, pero es el texto de Lamentaciones 3, ¿sí? Y empieza Jeremías a quejarse de esa manera y dice:
el texto que acabo de leer, aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido así, que el Señor como que nos está agarrando y ya la trae contra nosotros? Se te descompuso el carro, te corrieron del trabajo, ¿verdad? Tú le oras, Señor, ayúdame, y eso que di mi diezmo el domingo y me corrieron en la semana, ¿verdad? ¿Cuánto les ha pasado? Nunca había dado el diezmo y lo di el domingo y me corrieron. ¿Sí les ha pasado eso? ¿O no? Ay, siervos del Dios Altísimo, no, perdón, no más a mí. Se te descompuso el carro, tu esposa o tu esposo se enojó contigo, ¿verdad? El novio te dejó, no sé, y hasta vino el perro y te orinó. Y estás llorando delante del Señor y reprobaste la materia, ¿verdad? Algo, o sea, se te junta y tú orándole al Señor y sientes que Dios no te escucha, ¿verdad? ¿Sí han sentido así? Así sentía Jeremías. Jeremías dice: y toda de pilón andaba predicando tu palabra, y por predicar tu palabra me hicieron esto. Jeremías se sentía mal. No eres el único. Y te voy a decir algo, todos lo hemos experimentado. Yo también he experimentado. No eres el único que le ha pasado eso. Y te voy a decir quién. Jesús lo experimentó. Hasta dijo: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte. Los silencios de Dios. Los silencios de Dios en el proceso, hermano, pueden ser bien duros, bien difíciles. Ese día en el que te encontraste solo en el hospital, ¿verdad? Ahí, abandonado por todos. Ni siquiera el pastor te echó una llamada. ¿Por qué pasa? ¿Por qué pasa? Sí. Nadie te buscó, nadie te visitó, te alejaste de la iglesia y nadie dijo nada. Y de pilón ni siquiera sentiste a Dios. Sin embargo, Jeremías reconoce unos versículos más adelante y dice que Jehová no desecha para siempre, sino que se compadece según la multitud de sus misericordias. O sea, hay procesos de silencio para nosotros. Van a haber momentos en los que no vas a escuchar a Dios. No lo vas a escuchar, pero es el proceso en el que Dios está forjando tu carácter. Yo les he comentado aquí en la iglesia, hay veces en las que nos toca pelear nuestras propias batallas. No hay cristiano que no le haya tocado por lo menos una vez, y yo le voy a decir algo, si son más, así va a ser, en las que no nos toque luchar nuestras propias batallas, donde no haya absolutamente nadie, para que el único en el que puedas confiar es Dios. Y aún en ese momento tal vez escuche su silencio. Porque te está formando. ¿En qué otro momento hay silencio de parte de Dios? En el siguiente. Siguiente, hermano, porfas. Así esperaba que en el siguiente. Talenta la compu, talenta. Ah, sí viene ahí, es verdad. Ay, sí es cierto. Soy yo, es que estas diapositivas no las hice yo. Apocalipsis 8:1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. En la Biblia encontramos momentos de silencios que son juicios de Dios. Juicios de Dios. Y ya este tema en algún momento lo vimos en la iglesia, aquí, que es probable que en el mundo haya un momento de silencio, no solamente espiritual, sino donde probablemente todas las redes y las comunicaciones se caigan. En el tiempo apocalíptico, en la tribulación, en la gran tribulación que habla la Biblia después de que Cristo haya venido por la iglesia, viene un tiempo. ¿En qué tiempo? En el tiempo del anticristo. El silencio es un juicio de Dios. En serio. Deuteronomio 1:44 dice así: pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte, y los persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir hasta Horma, y volvisteis y lloraste delante de Jehová, pero Jehová, ¿qué? No escuchó vuestra voz, ni os prestó oído. Ahora, que Dios escucha, sí, Dios escucha, pero el pueblo aquí había sido desobediente. ¿Qué había sucedido aquí? Dios le había dicho: vayan,
tomen aquellas tierras, yo se las voy a dar, y vayan y luchen y van a ver que yo voy a estar con ustedes. Y el pueblo dice: no, pero Señor, es que cómo si vamos a pelear y que no sé qué. Le dice: ah, no, pues no van a ir. Entonces, ok, hay juicio, no van a tomar esas tierras, se van a ir al desierto. Y entonces, no, sí, Señor, ahora sí vamos. No, ya no van a ir. No, sí, no vayan, porque si van, ya no tienen mi protección. No, sí vamos. Y fueron y les dieron una zarandeada. Y ahí vienen todos, ¿sí? Y el Señor les dice: ¿sí? Y volviste y lloraste. Ahí les está recordando en Deuteronomio lo que había sucedido, ¿sí? Años atrás. El Señor les estaba diciendo: yo no escuché. ¿Por qué? Porque así como al pastor Isaí, cuando le decía veías, iba y lo hacía, ¿verdad? Pero un día no se me dieron las ganas de hacerlo, y entonces yo quería ahora ir, y ahora el Señor no me mandaba. ¿Sí me doy a entender? Hay veces, hermanos, en las que nosotros decimos a Dios que no, y Dios dice sí, decimos no, y nosotros sí. Y entonces, o al revés, el Señor dice no, y nosotros sí. Y ahí vamos. Cuando el Señor dice sí y no vamos, y luego a veces el Señor dice no y ahí vamos, y nos va mal. ¿Se acuerda que le dije que una de las cosas que más tenía miedo yo era a no hacer la voluntad de Dios? Hay veces el Señor te va a decir: no vayas, esa muchacha no te conviene, ese muchacho no te conviene. Ah, pero eres terco y testarudo, ¿verdad? Me refiero a mí, ¿verdad? Estoy hablando en la tercera persona. Sí. Hay veces en las que Dios te dice: no es por ahí, y nosotros sí es por ahí, no es el trabajo, y sí, ¿verdad? Pero ahí estamos. Y entonces Dios dice: si quiere hacer su voluntad, así como nosotros le decimos a nuestros hijos, órale, haga lo que quiera. Y ¿verdad? Ahí nos estampamos. Ay, me acuerdo, por cierto, me acordé que el día del evento aquí de los niños hubo guerra. Nuestro hermano Alejandro le dio un dolor en la espalda, Alejandro Mercado, y no pudo venir, hay que estar orando por él. Y ya llegando nosotros aquí, unos muchachos se nos atravesaron. Eso siempre dicen los que vamos manejando. Se nos atravesaron y atropellamos a unos muchachos aquí en la esquina. Gracias a Dios nada grave, pero imprudencia, ¿verdad? Y, desde mi óptica de las personas. Y pero pues sucedió antes de llegar, porque el enemigo, hermano, estaba enojado y traía una muertota ahí atrás, y de aquellas grandotas. Y dije: bueno, Señor, si es algo profético que vamos a arrollar con la muerte, órale. Pero nos dio de pronto, hermanos, ay, Dios mío, así. Ok. Y número 5, porque está trabajando, y tiene que ver con el proceso. Siguiente, hermano, porfas. Él está trabajando con nosotros. Tiene que ver con el proceso. Segunda de Crónicas 7:12. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Dios le está hablando allá a Salomón, porque iban a levantar el templo. Estaban levantando el templo de Jerusalén. Y Dios le está diciendo a Salomón, y le dice: mira, Salomón, si yo cerrara los cielos para que no haya lluvia, y si mandara yo a la langosta, ¿verdad?, que consuma la tierra, o si enviase pestilencia a mi pueblo. ¿Por qué? El Señor le está diciendo: si ustedes van y adoran a otros dioses, que no es a Jehová, que no es mi nombre, si ustedes van en pos del pecado, les dice: va a haber pestilencia, va a haber langosta, voy a cerrar los cielos, yo no voy a escucharlos. ¿Sí? O sea, ustedes van a venir a mí con sus panderos y con las alabanzas, pero si ustedes andan mal, no piensen que los voy a escuchar, en el sentido, hermanos, porque Dios sí nos escucha, pero de hacernos caso. ¿Sí? No pienses que te voy a apoyar en la decisión que estás tomando. No pienses, no te voy a apoyar porque la decisión que estás tomando es incorrecta. Aquí estoy para amarte, aquí te voy a esperar, pero si quieres irte, ve, prueba que allá afuera no hay nada bueno para ti. Y entonces, si vas a clamarme, pero yo te voy, con el dolor de mi corazón, aquí voy a estar esperándote. ¿Se acuerda de la parábola del hijo pródigo? El padre no fue por el hijo pródigo hasta allá, porque ya era hijo. ¿Sí? Ya era hijo el hijo pródigo. Ya, hermanos, Cristo ya ha venido por nosotros los pecadores. Pero ya cuando somos hijos,
el padre ya no fue. Y sí, hay otro momento en donde el pastor va por la oveja perdida. Pero ya cuando va por la oveja perdida y la trae al redil, ya es casa. Pero el hijo pródigo, ya siendo casa, se fue. Y el padre dijo: ok, ¿quieres ir y calarte tú solo? Ve y cálate, que sin mí vas a estar perdido. Y el hijo pródigo fue, se perdió en los deseos, se perdió, ¿verdad? En sus placeres, ¿verdad? Se perdió en la prostitución, con la riqueza que tenía, la despilfarró. Y el padre se quedó ahí esperando a que viniera. ¿Sí? Tal vez a sus oídos llegaban lo que andaba haciendo el hijo, porque luego nos llegan, ¿verdad?, los chismes de los que andan haciendo, los que andan lejos de Dios. Nos llegan a nuestros oídos las noticias malas. ¿Qué dice Primera del Mundo? Esa sí se la sabe, esa sí se la sabe. Las noticias malas siempre tienen alas. Pero si le digo el texto bíblico, no me lo dice completo. Sangre de Cristo. No se crea. Pero fíjese, no, sí, compléteme la frase. Luego ya no me van a querer completar las frases de eso. Las noticias malas siempre tienen alas, ¿verdad? Seguramente le llegaba a sus oídos, pero él dijo: no voy a hacer nada. Esos son los silencios de Dios. Cuando usted quiere calarse y se va al mundo y usted dice: Señor, dale, que le pruebe. De rato va a llegar todo lastimado, no solamente emocional, no solo emocionalmente, sino físicamente, ¿verdad? Se fue al vicio, a las drogas. Va a llegar, ¿verdad? De esta manera. Se fue y tuvo una aventura con una mujer, con un hombre. Va a llegar todo dolido y con el matrimonio destrozado. Va a tardar el proceso. Si viene a mí, puedo sanar, pero las heridas van a estar hechas. Yo les he mostrado aquí la herida que tengo aquí en ya no me duele, pero ahí está y me recuerda lo que sucedió. Va a regresar aquel matrimonio lastimado, tal vez sano, pero lastimado. Y dice: si se humillare mi pueblo, entonces es donde dice el Señor: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, ¿qué dice? ¿Sabe qué es lo que hace el Señor con guardar silencio? Te lleva al proceso. A veces tú no vas a escuchar la voz de Dios, pero porque tú andas tomando tus propias decisiones. Terco, testarudo, ¿verdad? Ya dijimos esas frases que nos quedan en lo personal muy bien. Sí, dice: Señor, órale. Ahora dice: entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos, ahora sí, cuando te hayas humillado, estarán abiertos, ¿qué? Y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. Lo que el Señor quiere es santificar tu vida, quiere santificar tu corazón, quiere consagrarte. Pero si te alejas, es tu decisión. Vas a experimentar el silencio de Dios. Vas a sentir que ya no sientes nada en la alabanza, ya no quieres levantar las manos. Y cuando vienes, al principio cuando llegabas, ay, qué bonito, levantaba mis manos. Ahora no siento nada. ¿Por qué? Te alejaste. Estás aquí, pero no estás aquí. Qué tremendo, ¿no? Estás aquí, pero no estás aquí. Y voy cerrando con lo siguiente. Hay un canto que me gusta que dice: aunque no pueda ver, está sobrando. ¿Se acuerda? Dios está actuando. Hay silencio de Dios, pero está trabajando el Señor. Dios sigue hablando. Sigue hablando de muchas maneras. Dice en Hebreos que Dios ha hablado, ¿verdad?, por el Hijo en los postreros tiempos. No lo puse ahí, pero es Hebreos 1, Hebreos 1, ¿qué? 1 ahí. 1. Dice así, déjeme lo leo así de rápido. Está bien bonito ese texto, me gusta mucho. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, Hebreos 1:1, casi al final, y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahí está. Sí, ha hablado de muchas maneras por los profetas. Dios sigue hablando. Número 2, Dios sigue hablando por su Espíritu Santo. El hermano lo tocó el Señor. Dios sigue hablando a través de tu conciencia. El Espíritu Santo sigue redarguyéndote, sigue tocándote. Si tú estás aquí
no es porque tú hayas querido venir. Gabriel, dijiste, Gabriel, es porque Dios te trajo. Y tal vez Él te invitó, no sé quién te invitaría, pero Dios te trajo hasta aquí. Dios te trajo. No hay nada, o sea, nada es casualidad. Aquí creemos en las causalidades, diosidencias. ¿Sí? Dios sigue hablando por el Espíritu, sigue atrayéndonos hacia Él, sigue dándonos una oportunidad. Sigue hablando, número 3, por su palabra. Ya lo hemos hablado muchas veces. A través de su palabra. ¿Quieres que Dios te hable? Abre a tu Biblia y habla. Número 4, sigue hablando por sueños. Ya no me voy a detener porque van a pasar los niños ahorita. Sin embargo, en una o dos maneras habla Dios. ¿Pero el hombre qué? ¿Pero el hombre qué? Número 1, por sueño en visión nocturna. Cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón de la soberbia. Es decir, Dios te da un sueño y te dice: hey, y le dijo al hermano. Yo le voy a decir algo, aquí en Misión Visión Dios nos ha hablado en muchas ocasiones por sueño. Nos ha revelado cosas que usted no tiene idea. En serio. ¿Sí o no, Misión Visión, los que tienen tiempo aquí? Dios nos ha hablado de unas maneras tan claras, hermanos, acerca de situaciones. En verdad. Así, o sea, y nos ha revelado situaciones buenas como situaciones de pecado. Dios lo ha hecho. Cosas que se ocultaron, Dios las ha sacado a la luz. Y yo le digo al Señor: Señor, háblanos, aunque te enojes con nosotros, aunque nos reprendas, pero háblanos. Yo prefiero que me regañes, ¿verdad? Que me digas, porque sé que tu reprensión es la manifestación de tu amor, porque me quieres corregir, pero háblanos. Y cierro con esto. Lo increíble es que Dios no quiere guardar silencio. Él no quiere guardar silencio. Te voy a confesar algo. Cuando estaba realizando este tema, me di cuenta que no hay tantas citas que hablen acerca de los silencios de Dios, sino que al contrario, siempre quiere Dios hablar. Quiere decirnos, quiere comunicarse, quiere revelarse. Pero así como en una relación terrenal, si uno de los dos no quiere escuchar, será muy difícil. Y te platico, a veces mi esposa, siempre saco una, pobre mi esposa amada, pero aquí estoy hablando de mí. Está hablando conmigo y yo estoy en el televisor, o en el celular, o en la computadora, o en el piano, o en la Biblia. Que dijeron nada más lo malo, ¿verdad? En el celular, en la computadora, en el piano estoy. A veces estamos ensayando con los niños o en algo y no le pongo atención. Ella me está diciendo algo, y luego los hombres tenemos más ese problema. Tenemos como un cuarto, se llama el cuarto de la nada. Ahí nos metemos muy seguido. ¿Sí lo sabían, mujeres? ¿Sí saben que los hombres tenemos el cuarto de la nada? Tal vez no lo sabía, pero sí se ha dado cuenta. Nos sentamos y podemos estar frente a la televisión, viendo la televisión, pero sin ver la televisión. Y nos bloqueamos, o sea. Bueno, ahí entro muy seguido yo. Y mi esposa me está hablando hasta que se da por vencida, en el mejor de los casos, ¿verdad? Y solo me deja. Pero cuando es consecutivo se molesta. Y algunas veces nuestras esposas nos llegan a hacer la ley del hielo, ¿sí o no? Dios nos está hablando siempre. Quiere tener una charla en la mañana contigo, en tu trabajo, en la escuela, en el negocio. Quiere que le cuentes tus problemas, tus necesidades. También quiere hablarte, ¿sí? Quiere saber en qué has fallado y cómo te puede ayudar. Eso es tener una relación personal con Dios. ¿Se has oído cuando hablamos de ti, que Dios quiere tener una relación personal contigo? Es eso. Pero ¿qué tanto involucramos a Dios en nuestras conversaciones? Póngase de pie, voy a leer este texto para cerrar. Dice: buscad a Jehová mientras puede ser. Hoy es tiempo, Hoy, señores, el Señor está hablando. Dice: llamadlo en tanto que está. O sea, ahorita está escuchando el Señor. Gracias, hermano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Dios, a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonarnos.
Porque mis pensamientos no son nuestros pensamientos, ni nuestros caminos son mis caminos, dijo el Jehová. Cuanto más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que nuestros pensamientos. Es el tiempo, hoy hay que buscar a Dios. Dios te está hablando hoy. Es hoy. Dios te está escuchando. Dios quiere hablar a tu corazón. Puedes cerrar tus ojos. Sadiel, si está por ahí, Marijo. Señor Jesús, hoy estamos delante de ti reconociendo que estás hablando a nuestros corazones. Te necesitamos y te anhelamos, Señor. Eres nuestra esperanza y eres nuestra confianza. En ti estamos seguros. Si quieres que oremos por ti, ven, acércate y vamos a orar. Vente. Señor, muchas veces hemos experimentado el silencio de Dios en nuestras vidas. No hemos escuchado tu voz por nuestro pecado, por nuestra testarudez. Señor, tal vez estamos en un proceso, tal vez, Señor, tal vez nos estás enseñando algo, pero aquí estoy. Dile: Señor, transforma mi vida. Acércate, ven, vamos a orar. Si alguien tiene necesidad, dígale: Señor, aquí está mi corazón, transforma mis pensamientos. Quiero hacer tu voluntad. Señor, lléname de ti, de tu presencia. Dígale: Jesús, te necesito. ¿Cuántas veces has hablado a mi vida y yo he sido testarudo, Señor? He sido desobediente, Señor, y ahora has guardado silencio. Ya no te escucho, ya no te siento, Señor. He dejado de sentir tu presencia, Señor. Necesito saber qué hacer en medio de este problema y necesito que tú me lo digas. Dígale: Jesús, habla a mi vida y habla a mi corazón. Necesito saber qué quieres de mí, qué tienes para mí, Señor. Hoy tú estás hablando y aquí estoy listo para escucharte. Jesús, no quiero ser rebelde, no quiero, Señor, ser desobediente. Te necesito, Jesús. Habla a mi vida, habla a mi corazón, habla a mis pensamientos. Señor, te necesito. Señor, transfórmame. Señor, lléname. Señor, cámbiame. Señor, muévete en mi corazón, muévete en mí, Señor. Dile: quiero escuchar tu voz. Dile: quiero escuchar lo que tienes para mí. Señor, habla a mi vida. Señor, habla a mi corazón. Señor, lléname de ti. Dile: aquí estoy, Señor. No quiero cerrar mis oídos, Señor, a lo que tú tienes para mí. Háblame, Jesús. Háblame, Señor. Háblame, oh Dios. Muchas veces he acallado tu voz en mi vida, pero aquí estoy, Señor. Te necesito. En el poderoso nombre de Jesús, toca nuestras vidas, Espíritu Santo. Toca nuestros corazones, Señor. Llénanos de ti, Jesús. Aquí estamos, precioso Salvador. Aquí estamos, Jesús. Aquí está nuestro corazón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Basta solamente es lo que Dios irá a hacer. Está llorando, alaba. En la prueba
abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Caminan contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 La gente necesita entender Lo que Dios está hablando. Cuando Él se queda en silencio, es porque está trabajando. Aunque Él quede en silencio, está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá. Cuando Él extiende sus manos, Es hora de vencer. Alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo camino. Quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, la victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Alaba. Te adoramos, Jesús. Gloria al Señor. El Señor escucha nuestras oraciones, hermanos. El Señor escucha. Si un día tú escuchas ese silencio de Dios, no dudes que Él está trabajando. Amén. Está haciendo algo. Gloria al Señor.